Presidentes de México y sus romances con actrices del cine y la televisión. Y esos chismosos que siguen publicando porquería. Como siempre, la política y el amor, una combinación explosiva. No, media, pues lógicamente a todos nos gusta el dinero. El poder y la ambición hacen que los romances menos impensables florezcan. Es que, amigos, el amor al dinero, ese principio de todos los males. Porque yo tengo el capricho de convertirme en una dama de sociedad aristócrata. Y bueno, desde la época de la Revolución Mexicana, la política y la farándula han ido de la mano, como si tuvieran pacto firmado y todo. Y la verdad que en México hemos tenido presidentes bastante coquetos. Sí. Uno de los que empieza este conteo es el presidente Miguel Alemán, que era bien ojo alegre con las artistas de la época de oro del cine mexicano. Se dijo en su momento que mantenía un romance con María Félix, quien era su amante secreta y a quien le regaló, según dijeron, bastantes joyas. Y no precisamente de fantasía. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ya no hay margen! ¡Échale pensadas que también le duelen! Pero no solamente anduvo con ella. Según dicen, también mantuvo un romance con la cantante y actriz española Sarita Montiel, quien llegó a México en la época de oro, y según cuentan, gracias al apoyo del presidente Miguel Alemán, logró rápidamente despuntar, consiguiendo películas al lado de Pedro Infante. Lo que ya no fue. Y es por eso que dicen que en aquella época María Félix no la podía ver ni en pintura, porque no solamente disputaban su puesto en el cine, sino el amor de Miguel Alemán. Son unos descarados, unos sinvergüenzas. Ahí sí que el drama estaba fuera de cámaras. Sarita Montiel era una mujer adelantada a su tiempo y que no tenía reparo en hablar abiertamente de esos temas, sin pelos en la lengua y con toda la seguridad del mundo. De su sexualidad. Bueno, pero cada uno es libre de hablar lo que quiera de uno mismo. Más grande, mismo. Sara. Pero también el actor Armando Silvestre relató que en una ocasión los guaruras del presidente Miguel Alemán lo fueron a buscar para que se alejara de la actriz Linda Christian, que también era una pretensión del presidente Miguel Alemán. Pues porque me llegaron unos guaruras a mi casa y me dijeron, mire, y olvídese de esta persona. Y yo, sí señor, ¿cómo no? Se va a poner a discutir con 6 guaruras ahí. Y me fui unos días para otro lado. Vaya que Miguel Alemán era bien ojo alegre. Y cuando el poder se mezcla con el encanto y la fama, las historias no se escriben solas, se susurran en camerinos. Por su parte, María Félix ha negado el romance con Miguel Alemán, diciendo que ni siquiera lo conoció y que las joyas que ella tenía en ese entonces eran bien modestas. Ella piensa que si se las hubiera dado el presidente alemán, fueran mucho mejores, porque si algo tenía María, era carácter y lengua filosa para responder. Para empezar, quiero decirles que soy hasta arriba de la cabeza de los pendejos. Pero existió el rumor de que el presidente había hecho un túnel desde su casa hasta Polanco, que era donde vivía María Félix. Imagínense eso. Un túnel secreto digno de película, como si la política se hubiera puesto traje de espionaje romántico. Claro, todo quedó en rumor, pero qué rumor tan sabroso, de esos que no envejecen y siguen dando de qué hablar. Que yo te vea ante mí, manso y humilde. Después de Miguel Alemán vino otro que, según dicen, era un conquistador empedernido, uno de los presidentes con más ojo alegre de la historia de México, y era nada más que el excelentísimo señor Adolfo López Mateos. Es un perfecto caballero. Admirado por todas las personas que lo rodeaban, porque eso sí, a todo mundo le podrán criticar el hecho de ser mujeriego, pero a López Mateos dicen que la gente se lo aplaudía. El señor tenía un don de gentes maravilloso. Las actrices dicen que se derretían cuando lo escuchaban hablar. Y se le achacan varios romances con famosas del medio, ya que, según se anduvo despachando a Lilia Prado,
También se rumora que anduvo con Ana Berta Lepe, así como con Silvia Pinal, y se habla de un romance, cuando era muy joven, con Rita Macedo. Y además, ahora mismo me largo con el primero que encuentre. El presidente Adolfo López Mateos se hizo popular por una frase que decía: ¿qué toca hoy, viejas o viajes? Porque según dicen que cuando no estaba con las viejas se iba de viaje, por lo que también le apodaban el Viajes Mateos. Era todo un galán que, aunque estaba casado, eso no era un impedimento. Mujer fácil. De hecho, al final se divorció de su esposa y terminó casado con una muchacha de 16 años, y con ella tuvo 2 hijos. Su muerte fue triste, pero lo bailado nadie se lo quita. ¿A poco no, amigos? Después de López Mateos, llegó el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Un presidente que no era tan carismático como López Mateos, y se dice que era todo lo contrario de él, ya que López Mateos era agradable, con conversación amena y muy guapo, y en cambio, Gustavo Díaz Ordaz era todo lo contrario de él. Era serio, no era para nada agradable, y además, según dicen, era feo. No es precisamente un príncipe azul. Pero ya ven que el poder también tiene su encanto. Esto no impidió que también tuviera sus amores, y la que se apuntó con él fue Irma Serrano. Como que buscaba yo protección. Él me quería mucho, me consentía mucho y dejaba... La tigresa. Y es que la tigresa dijo que Gustavo Díaz Ordaz le dio el amor que ella estaba buscando, ya que ella, debido a que no tuvo amor de padre, siempre anduvo buscando en los hombres ese amor que necesitó de niña. Y también, según dijo, Gustavo Díaz Ordaz fue un gran hombre con ella, ya que la consentía en todo y le daba todo lo que ella quería. Pero yo era una chiquita sin conciencia. Ahora soy un agente formal. No creo yo que me expusiera tanto. Y no le prohibía nada, incluso hablar de su relación con la prensa. Según contó la tigresa, le dio casas en Polanco para que tuvieran sus encuentros amorosos, así como le dio obras de arte y muchas joyas. Total que dijo la tigresa: fui la única amante de Gustavo Díaz Ordaz. En cambio, los otros presidentes tuvieron varias amantes, pero Gustavo Díaz Ordaz únicamente me eligió a mí, por lo cual ella se sentía muy orgullosa, y lo decía sin titubear. Pero amigos, la historia cuenta que el final terminó de una manera abrupta, porque la tigresa le llevó serenata a Los Pinos, porque estaba enojada debido a que la mujer de Gustavo Díaz Ordaz le estaba haciendo la vida imposible junto a su ministro de Gobernación, Luis Echeverría. La estaban vetando y estaban llamando a los productores para que no la contrataran. Entonces ella, bien sacada de onda, se fue a llevarle serenata al presidente. Y aquello terminó mal, porque el presidente salió a decirle que qué estaba haciendo ahí, que se retirara, y ella le lanzó un bofetón que lo dejó viendo estrellas. Según dicen, los guardianes o los guaruras del presidente desenfundaron armas, pero el presidente dijo: cálmense, cálmense, y dejaron ir a Irma Serrano, quien dijo en su momento haberse sentido enamorada de Gustavo Díaz Ordaz, quien era todo un señorón. Qué feo que haya estado con este hombre tan, ¿no? Después de Díaz Ordaz, llegó a gobernar el presidente Luis Echeverría Álvarez, y ocurrió una de las cosas más hipócritas en la historia de México, ya que fue una de las épocas de mayor censura. Uno que pagó el pato fue el pobre Pelayo, a quien le mandó a censurar su programa. Y también el Loco Valdés dijo que en esa época la censura estaba muy fuerte y no se podía decir casi nada en la televisión. Todo estaba bajo lupa y con tijera en mano. E incluso hubo 2 actrices que fueron censuradas por la esposa de Luis Echeverría, María Esther Zuno. Una de ellas fue Rosa de Castilla, por quererse presentar en un espectáculo con la vestimenta mexicana, pero destapada del torso. Esto, por supuesto, llamó mucho la atención de los medios, y sobre todo de la esposa del presidente, quien dijo: si van a hacer el sexo, háganlo, pero sin la vestimenta mexicana, y mandó a clausurar el Tenampa,
lugar donde Rosa de Castilla se estaría presentando. Aquello fue un escándalo que ardió más que la pólvora. Pero vamos, no fue la única. También mandó a censurar a Ana Martín, porque en ese entonces la señora Ana bailaba muy coqueta y en poquita ropa. Y dicen que el presidente Luis Echeverría estaba pero bien enamorado de ella. Según contó Ana Martín, a las 5 de la mañana, el presidente Luis Echeverría le habló por teléfono y la invitó a ir con él a Los Ángeles, California, en el avión presidencial. Ana Martín no aceptó, y este hecho le valió la cancelación de 4 años en el cine. A ver, ¿qué problema? Digo, pues nada, que un señor quiso conmigo y Un señor muy poderoso, digamos. un presidente. Porque le cerraron las puertas por todos lados, así, sin anestesia. Y aquí lo hipócrita es que andaban censurando medio mundo, pero por otro lado, querían andar con las del cine y las actrices en romances. Entonces, como dije anteriormente, María Esther Zuno, a quien debía en realidad censurar era a su propio marido. Pero solo personas como yo le dicen las verdades en la cara, estúpidos como él. Que mientras ella andaba de mujer conservadora guardando la moral y las buenas costumbres, su marido andaba por detrás de las actrices. Y es que sí, amigos, hay veces que en la casa tenemos el verdadero problema y lo queremos buscar afuera de ella. Yo ya ya desde no quisiste salir 5 años con me él. pusieron en una lista negra en cine. Y ahí es donde empieza el verdadero drama. Y amigos, si ustedes pensaban que después de Luis Echeverría la cosa se pondría mejor, no, amigos. Llegó una de las peores épocas en cuestión de censura en los medios de comunicación en México, cuando llegó el presidente José López Portillo, quien puso a su hermana Margarita Portillo como la mera de la censura en el cine nacional y las artes. Dicen que ella censuraba a todos los artistas que se atrevían a presentarse con poca ropa en el cine o en el teatro. Y es que en esa época todas las películas tenían que pasar primero por ella. Y ella decía qué película iba y qué película no. Tenía la tijera lista y el sello preparado. Ay, el presidente fulano me anda echando los perros. Ahora me da vergüenza decir... Y una de las que más censuraba fueron las de su propia cuñada, Sasha Montenegro, quien mostraba todo lo que Dios le dio en las películas de ficheras o sexy comedias, como ustedes le quieran llamar. Y decía Margarita Portillo, ay, esa Sasha es una mujer indecente. Pero el presidente José López Portillo no pensaba igual, porque dicen que la andaba buscando donde ella estuviera, detrás de los escenarios, en los cabarets, llenándole los camerinos de rosas, como si fuera galán de película. Y así pasa, amigos. Como sabemos, el presidente terminó casándose con ella y dejando a su esposa, Carmen Romano. Pero también la esposa, dicen, que andaba con su propio amante por su lado, y que según cuentan, ya ni siquiera vivían juntos, solamente estaban por la pura apariencia. La esposa con su amante, el esposo con su amante. Total que, felices los 4, pero cada quien por su esquina. Pero amigos, ¿ustedes piensan que el presidente José López Portillo anduvo nada más con Sasha Montenegro? Están bien equivocados, porque otra que declaró haber mantenido una relación sentimental y material con él fue la mismísima Olga Briskin, quien dijo que ella fue su novia, una manera muy romántica de decir amante. Y también Lin May dijo que fue novia de José López Portillo. ¿Portillo no saliste con él? Pues sí, pero su mujer me pegó en los estudios Churubusco. Y según dijeron en su momento, López Portillo tenía su propio cabaret, así que él no se andaba con medias tintas, él iba por todas. Y según dicen que en Los Pinos, tenía una oficina en donde recibía a aquellas actrices que estaban dispuestas a darle su amor y su ternura. Por lo que, según cuentan las malas lenguas, el verdadero rey de las ficheras no era Alfonso Zayas, sino este presidente mexicano. Después de José López Portillo, llegó Miguel de la Madrid Hurtado, presidente que también quiso poner orden a la moralidad mexicana. Y yo siempre digo que cuando un presidente quiere poner leyes en contra de la moralidad, normalmente son los más inmorales. Así pasa. Y es que dicen que Miguel de la Madrid mandó una carta a Televisa sugiriendo que despidieran a todos los actores de reputación homosexual. Y andaban todos los actores de Televisa bien preocupados porque ya los iban a correr.
Incluso Enrique Álvarez Félix andaba queriendo conseguir esposa para que no dijeran que él también era. Y todo mundo se quería casar en ese entonces. Aquello parecía boda colectiva. Hasta Juan Gabriel andaba buscando esposa porque la cosa se puso de terror. Imagínense el ambiente. Para bien, en que yo sería la mega estrella, la esposa de Juan Gabriel. Pero más de terror era el presidente Miguel de la Madrid, porque dicen que andaba detrás de Lucía Méndez y detrás de Verónica Castro, de las actrices más populares en esa época. O sea, por un lado queriendo poner orden y por el otro suspirando en primera fila. Así cualquiera. Y es que sí, amigos, el amor y la política siempre se han mezclado desde la época de Cleopatra, cuando se hizo novia de Julio César. Así que no hay de qué sorprendernos, ¿verdad? Porque cuando el poder se enamora, la historia se vuelve novela, y de las buenas. Y bueno, después de Miguel de la Madrid, llegó el presidente conocido como el Rata de Dos Patas. Bueno, no se conoce así porque sí, pero para él fue escrita la canción, según dijo el compositor de la canción que interpretaba Paquita la del barrio. Y estamos hablando de Carlos Salinas de Gortari, quien llegó a hacer toda una revolución, y según dicen las malas lenguas, robándose el puesto de presidente. Ayúdeme mejor, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Por supuesto que no hubo fraude. Ya que el ganador había sido Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas. Pero que, según dijeron, se apagó todo el sistema de cómputo, y cuando se volvió a encender, pues como milagro, ya el presidente Carlos Salinas de Gortari era el ganador. ¡Ratero! Así, como por arte de magia, como si la política tuviera su propio truco de ilusionismo. Pero bueno, él fue uno de los presidentes, según dicen las malas lenguas, más amorosos, ya que incluso habría llegado a tener relaciones con varias actrices y también reinas de belleza de México. Obviamente que el rumor más comentado es el de Adela Noriega, de quien se dice que llegó incluso a tener un hijo con él. Y que por eso ahora ya no sale a dar la cara ante los medios, porque anda por ahí escondida y que goza de dinero, así que no tiene necesidad de trabajo. ¿Tu casa? ¿Qué estás haciendo? Nada, absolutamente nada. ¿Pero qué? Pero también se habla de que tuvo romances con otras actrices, y no solamente él, sino que también los hijos, porque cuando el poder se vuelve costumbre, los reflectores nunca se apagan, y los rumores tampoco. Después de Carlos Salinas de Gortari, llegó Ernesto Zedillo, pero honestamente, él no dio mucho de qué hablar. Solamente su hijo, quien tuvo un hijo con Erika Buenfil, pero del presidente no se le supo nada. Posiblemente se haya portado bien en el terreno amoroso, o se supo cuidar mejor que los otros presidentes, no lo sabemos. Porque en política, a veces el que menos suena es el que mejor se esconde. Pero del que sí se supo un rumor, fue de su sucesor, quien es Vicente Fox Quesada, que en el momento justo antes de la presidencia era soltero y se casó para que su primera dama fuera Marta Sahagún. Todo muy estratégico, todo muy acomodado. Pero según dicen, poquito antes de que se casara con Marta, le estaban proponiendo a Lucía Méndez como su compañera de fórmula, ya que los dos eran de Guanajuato. Según dicen que Lucía Méndez llegó a conocerlo y que ella fue la que le dijo qué hacer para ganar, según contó ella misma. Imagínense eso, consejos de campaña entre reflectores y micrófonos, pero al parecer a la señora Marta no le gustó la cercanía de Lucía Méndez, por lo que la alejó. Y según contó Lucía Méndez, a ella le ofrecieron ser primera dama de la nación, pero que le dio miedo. Porque una cosa es el escenario y otra muy distinta es vivir en Los Pinos. Me voy a saltar a Felipe Calderón Hinojosa, pues no tengo casi nada interesante que decir sobre él. Y miren, que cuando no tengo algo interesante, mejor ni lo fuerzo. Si lo tuviera, pues lo diría. Faltaba más, faltaba menos. Y me van a perdonar bastante, pero pues ustedes ya saben que yo como digo una cosa, digo otra. Pero como aquí venimos a contar lo que prende la mecha, mejor me voy a soltar de una vez. Así que me voy directo a Enrique Peña Nieto, que es uno de los presidentes más polémicos de la historia de México. ¡Ay, tengo ganas de devorarte! Y cuando digo polémicos, es porque detrás de él no hay solo historia, hay novela completa, con rumores, teorías y versiones que todavía hoy siguen dando de qué hablar.
Y es que detrás de él se hace toda una bola de rumores, desde que mató a su esposa Mónica Pretelini hasta que es homosexual y que las mujeres han sido simplemente una fachada en su vida. Interesante. Así, tal cual se dice, fuerte, delicado y explosivo. Se han dicho tantas cosas falsas sobre él. Pero todo rumor tiene pies y cabeza, y empezaremos dándole forma, porque aquí no se trata solo de repetir, sino de entender de dónde salió todo eso. Se dice que cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, era soltero, y necesitaban una compañera de fórmula para que llegara con él a la presidencia, y que le diera más presencia y más credibilidad. El resto de la historia, ya ustedes lo saben. Porque, según se comentaba por esa época, el problema no era político, era personal, ya que por esa época se rumoraba que Peña Nieto no tenía novia, sino novios. Te gusta dar por el culpable, travieso. Y en política, la imagen lo es todo. Entonces, según el rumor, le ofrecieron a 3 actrices de Televisa. Una era Galilea Montijo, la otra era Andrea Legarreta y la otra Angélica Rivera. Sí. 3 figuras conocidas, 3 rostros públicos, 3 posibles historias distintas. La propuesta era fácil, al menos en papel. Escoge cuál de ellas quieres como tu compañera de fórmula. Así, sin rodeos, como si se tratara de elegir protagonista para una telenovela, pero con final en Los Pinos. Y que pues analizaron a las 3 candidatas, y no fue cosa de 5 minutos, no señor. Según cuentan, las midieron, las compararon, las estudiaron como si fuera casting de película grande, y decidieron ir por Angélica Rivera porque era la que le daba un poco más el tipo, un poco más recatada, según dijeron. La imagen importaba, la presencia importaba, y la narrativa también. Son unos descarados. Unos sinvergüenzas. Galilea Montijo estaba muy grandota y caderona y hacía lucir pequeño a Peña Nieto. Eso fue lo que se decía en los pasillos. ¿Qué? O sea, eres una facilota. Y en política ya sabemos, hasta los centímetros cuentan. Y Andrea Legarreta no les llenaba el ojo, no terminaba de convencer, no cerraba el cuadro perfecto que estaban buscando. Ay, fue muy bonito. Así que decidieron por Angélica Rivera, quien estaba casada con el Güero Castro, y pues hicieron todo lo posible por anular la boda religiosa, y los casaron, y formaron la pareja ideal presidencial. La postal perfecta, la sonrisa medida, la familia ensamblada, el cuento bien armado. Pero según el rumor, era únicamente como un contrato de 6 años. 6 años exactos, ni uno más, ni uno menos. Porque al terminar el sexenio, simplemente Angélica Rivera decidió irse por su lado, según dicen con una buena lana. Así se comenta, así se susurra. Pero pues no sin pasar por varias controversias como la Casa Blanca, que sacudió todo el escenario. Y fue entonces cuando salió a decir ella que la había comprado con sus ahorros de Televisa. Sí, tú, hágale. Lo dijo frente a cámara, con tono firme, tratando de cerrar el capítulo. ¡Ajá, se mamó! Pero ya el tema estaba en la calle, ya la conversación estaba encendida, y cuando la opinión pública se prende, apagarla no es tan fácil. ¡Ja! Amigos, todos los presidentes de México tienen sus momentos buenos o malos, algunos más malos que buenos. Pero lo de Peña Nieto ya era el colmo. ¿Por qué? Porque imagínense que aquí entre nos dicen que decía, y no me pueden poner a Eduardo Verástegui de primer caballero de la nación. Imagínense nomás. Quería ser el primer presidente con un esposo en lugar de una esposa en México. Nadie me llama gay y se sale con la suya. Así que Peña Nieto hubiera roto varios récords. Primero, presidente casado con otro hombre en un país como México. Imagínense ustedes qué escándalo. No, hombre, eso hubiera sido terremoto político, mediático y hasta de sobremesa familiar. Déjeme, Señor, con tu espíritu. Pero también acuérdense de que a Peña Nieto también se le vinculó con el asesinato de su propia esposa. Sí, amigos, imagínense, un presidente asesino. Ay, caray, amigos, qué cosas que da la política en México. Y aún así, la gente votó por Peña Nieto. Cierto. ¿Ah?
aún con precedente de su mala reputación, ya que mientras estuvo casado con Mónica Pretelini, le engañó con más de 3 mujeres. Es más, cada mujer que era su jefa de campaña salía con un hijo de él. Debería darte vergüenza. Era una cosa bastante deplorable el señor Peña Nieto. Pero él decía que 5 era menos que 2. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Y pues, si ni para contar era bueno, ahora imagínense para presidir una nación. No cabe duda que en el pecado se lleva la penitencia. Ahora bien, es que ser presidente y tener amante actriz es muy fácil. ¿Por what? Porque están saludando con sombrero ajeno. El que se porta mal se le pudre el animal. Todos los presidentes de México que tuvieron amantes en las actrices del cine o la televisión han saludado con sombrero ajeno, porque le han comprado casas, joyas, autos, lujos, viajes y todo lo que las actrices le han pedido, con dinero que está destinado para hospitales, para carreteras, para obras públicas. ¡Desgraciados! Pero no, ese dinero va a parar a manos de actrices. Y es por eso que muchas aman a los políticos, porque los políticos son bien dadivosos. Es que, amigos, el dinero no les cuesta nada a ellos, entonces es fácil que lo suelten. Si tú no puedes ponerme ni una sirvienta, entonces me voy a buscar un amante que pueda hacerlo y que me cumpla todo lo que yo quiera. Y es que cuando algo no te cuesta, no batallas para soltarlo. Yo de mi parte cada peso lo cuento hasta 3 veces antes de soltarlo. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Porque a mí nadie me lo regala. Pero si tuviera acceso a agarrar dinero así como hacen los políticos, imagínate, ya me hubiera aventado a por lo menos unas 4 actrices. ¿Dónde firmo? De una vez voy a empezar mi campaña. Voy a mandar a pedir el catálogo de Televisa para ver a quién elijo para mi primera dama. Sí está guapo, pero está tocadisco, está loco de Adebis. Pero bien, amigos, no solamente habían actrices nacionales, que también las hubo. Habían actrices que eran más internacionales. Por ejemplo, Lina Santos, famosa por el cine de ficheras, y también famosa porque fue reina de muchos corazones de adolescentes noventeros, como su servidor. Y ahí es donde la historia se empieza a poner todavía más sabrosa. Pues dicen que ella andaba. ¿De amante de quién creen? Pues del mismísimo Fidel Castro, el excelentísimo señor que decía que había que tener un pueblo austero en Cuba, pero bien que se andaba refinando a Lina Santos. ¡Andy, cállese, vámonos! No, espérese, que yo le hablo a la policía. Ah, pues si la policía es la que me busca. No hay derecho, oiga. O todos coludos o todos rabones. Si eran comunistas en Cuba, entonces Lina Santos tenía que pasar por todo el pueblo para que todo el pueblo fuera parejo. Cierto. ¿Ah? ¿A poco no, amigos? Así se comenta, así se cuenta, y cuando el rumor viene con picante, corre más rápido que chisme de vecindad. Y como decía mi mamá, el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Y en la época de oro del cine mexicano, la reconocida rumbera Rosa Carmina fue amante de un dictador de la República Dominicana de apellido Trujillo. Y es que él estaba enamorado de la vedette y la mandó a traer con todo y avión, boleto, y según dicen, soltó una buena lana para despachársela. Mujer fácil. Así, sin titubeos, porque cuando el dinero, como les digo, no les cuesta, pues ofrecen lo que sea. Dicen cuánto quieres, y ahí van las actrices nada más a pedir, a servirse con la cuchara grande. Pero nada más, si nos sirve de consuelo, no pasa nada más en México. Esto también pasa en otros países. Por ejemplo, en Argentina, donde Carlos Menem andaba despachándose a Cecilia Bolocco, quien era como 50 años menor que él. Dice que Carlos perseguía a Cecilia Bolocco por la sala de su casa, pero cuando la alcanzaba, ya se le olvidaba para qué era la cosa. Qué pena, pero es que no puedo. ¿Y qué creen, amigos? Pues que sale embarazada Cecilia Bolocco y según dijo que era de Carlos. Vaya usted a creer eso. Pues la pobre, ¿qué iba a decir, no? Y el pobre Carlos Menem decía, sí, sí es hijo mío, para no pasar vergüenzas.
Si tienen que meterla presa, que la metan presa. Pero luego descubrieron a Cecilia Bolocco teniendo un amante en Miami. Estaba toda destapada. La agarraron con las manos en la masa. Andaba nada más asoleándose con su amante italiano. Y el pobre viejito Carlos Menem, allá lo habían dejado con una pastillita, bien dormidito. ¡Ah, qué belleza! No cabe duda que en la política el amor también tiene cara de engaño. Y amigos, también otro presidente que se anduvo despachando a un montón de actrices fue el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Allá por los años 60, anduvo con las más bellas actrices de aquel Hollywood inolvidable, y la más famosa fue Marilyn Monroe, quien dicen que tuvo un romance con este presidente, que hasta le llegó a cantar el Happy Birthday to You de una manera muy sensual, que salió en todos los medios de comunicación. Y es que sí, Marilyn Monroe quería dejar claro ante la esposa del presidente que ella era la consentida. Eso fue un mensaje cantado, susurrado y televisado. Ahora bien, no solamente los presidentes han tenido amantes, sino también, como les dije, los hijos de ellos han seguido el legado de sus señores padres. Trepadora. Por ejemplo, los hijos de Gustavo Díaz Ordaz se han casado con actrices. Alfredo Díaz Ordaz estuvo a punto de casarse con Thalía, pero lamentablemente falleció de una manera muy misteriosa, porque dicen que la familia estaba en total desacuerdo de que él anduviera con Thalía, y de repente, simplemente falleció. Una muerte muy sospechosa, ¿no lo creen, amigos? Y vean otro caso, Gustavo Díaz Ordaz Jr., quien se casó con Daniela Castro en una boda de mucho lujo, bien de cliché, bien de sociedad, porque parece que en esas familias la política y el espectáculo siempre terminan cruzándose. Pero amigos, hay que saber querer también en la pobreza, no solamente en la riqueza. Así dice Thalía que ella sabe querer en la riqueza y en la pobreza. Pero la pobreza para Thalía son 3 millones de dólares. Si tiene 3 millones en el banco, dice que ya está pobre. Imagínense ustedes esa pobreza. Y es que amigos, no me cabe duda que la Thalía es de verdad pobre. Porque fíjense, pudiendo tenerme a mí, tiene ese viejito de esposo. Voy. Y le pregunto yo, ¿qué tendrá ese viejito que no tenga yo? Pues dinero, amigos. Dinero. Dinero y a Thalía. Y es que, amigos, lo que cae gordo es que luego andan de hipócritas las actrices diciendo, ¡ay! Yo me fijé en ese político porque era un señorón de mucha prestancia. Así decía Sacha Montenegro de José López Portillo. Mucha prestancia, mucha elegancia, mucho porte, pero la memoria es traicionera, porque fue una que escupió para el cielo y le cayó en la cara. Según contaron, ella decía que jamás en la vida andaría con un burócrata calvo y gordito, que se ubicaran por favor, así lo decía. Y al final terminó casándose con la persona que ella decía que no se casaría nunca. Así es la vida, amigos, caprichosa y con sentido del humor. Y es que, amigo, según así dijo también un día Thalía que nunca se casaría con un viejito. Y vean, así es la vida. Uno no puede escupir al cielo porque le cae en la cara. Yo creí que el caballero que siempre viene con usted era su padre, y resulta que es su esposo. Es como que yo dijera ahorita, jamás me casaría con una viejita millonaria, y que me termine casando con Maribel Guardia. ¿Dónde firmo? Ah, verdad, amigos. Dicen que Maribel Guardia antes decía, brindo por ellos aunque paguen mal, y ahora dice, brindo por ellos aunque haya que pagarles. Así como la mismísima Susana Zabaleta, porque a veces estamos arriba, a veces abajo, hoy invitan, mañana cobran. Imagínense que ya ellas han recibido tanto dinero de políticos, que llega un momento en que ya les toca pagar, porque todo lo que sirve llega a acabarse. No les vaya a pasar lo de la Tigresa. ¿Se acuerdan que la Tigresa recibió mucho dinero de Gustavo Díaz Ordaz? Y al final de sus días andaba soltando la lana con el Pato Zambrano y Poncho de Nigris, que los muy canijos se andaban aprovechando de ella porque ya estaba muy viejita. Dicen que hasta le andaban cambiando los pañales. No, hombre, amigos, hasta donde llega la gente por ambición. No, amigos, son cosas que pasan en la vida real, y uno piensa que son de fantasía, pero no. Hay quienes están dispuestos a cambiar pañales a cambio de dinero, así de crudo, así de directo. Pero yo aquí no cambio para nada. Son ustedes, querido público, que siempre son fieles seguidores y sintonizadores de este programa. Y ayer otra vez les volví a fallar,
porque amigos, he estado pasando por momentos difíciles, sobre todo de inspiración. A veces la mente se cansa, a veces el corazón también. Pero es que amigos, en este mes de febrero, el mes del amor y la amistad, yo les quiero pedir su amistad para este humilde servidor, que es chismoso, sí, pero lo hace de todo corazón. Aquí se habla fuerte, se habla claro, pero siempre con cariño para ustedes. Y bueno, para compensarlos, intentaré subir 2 videos en un día. Así que no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, porque eso me ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Y así usted no se pierde ninguno de nuestros interesantes temas. Nos vemos en un próximo video.